Para iniciar con la confección de nuestro short, vamos primero a cortar 2 piezas de nuestro patrón delantero y 2 piezas de nuestro patrón trasero. ¿Cómo lo vamos a realizar o cómo nos vamos a colocar nuestros patrones en nuestra tela? Vamos a guiarnos del hilo de nuestra tela. El hilo de la tela es el largo de la misma, es decir, cuando nosotros pedimos en la textilería, pedimos 1 metro de tela, 25 centímetros de tela, 50 centímetros de tela, es ese largo que nos venden, es el hilo de nuestra tela, ¿ok? Vamos a tomar nuestra regla o una escuadra preferiblemente y vamos a colocar uno de los bordes de la escuadra al ras del hilo de la tela. Y marcaremos entonces una línea horizontal para armar así un ángulo de 90 grados que sería acá y acá, ¿sí? Una vez realizada la línea recta horizontal, allí voy a ubicar yo mis patrones. El patrón delantero lo voy a ubicar que la cintura del mismo quede al ras de la línea horizontal que yo acabo de marcar, es decir, va a quedar nivelado con la cintura de mi patrón delantero. Acá voy simplemente a cortar al ras todo el patrón, voy a sacar 2 piezas. Pero para el patrón trasero, debo nivelar el ruedo de mi patrón con la línea horizontal que yo marqué, es decir, de esta forma. Bien sea así o bien sea así, no hay diferencia, ¿ok? Siempre y cuando yo marque sea el ruedo de mi patrón con la línea horizontal. ¿Por qué no me voy a guiar de la línea de la cintura? Porque la cintura de mi patrón trasero tiene una leve inclinación para que quede más alto por los glúteos. Entonces, si yo nivelo por la parte de la cintura, me va a quedar sesgado el pantalón o el short en tal caso. Y la tela se me va a venir hacia adelante cuando yo lo tenga puesto, cuando el cliente lo tenga puesto. Entonces, con la línea horizontal que yo creé, voy a ubicar el ruedo del patrón trasero y voy a ubicar la cintura del patrón delantero. Allí, si tengo mi tela a doblez, como es mi caso, voy a cortar entonces una sola vez al ras del patrón para sacar las 2 piezas. Si tengo la tela abierta, es decir, de esta forma, si la tengo así, porque tengo un pedacito de tela, necesito ubicar más o menos que me quepan las 2 en el mismo pedacito, o toda la pieza en el mismo pedazo, entonces yo lo que voy a hacer es cortar una pieza con las letras o las indicaciones hacia mí, y a la otra le voy a dar la vuelta para así sacar una pieza derecha y una pieza izquierda de mi patrón. Si yo saco 2 con el papel hacia abajo, voy a estar sacando 2 derechas o 2 izquierdas. En cambio, si yo saco una de esta forma y a la otra le doy la vuelta a mi patrón y corto, así me aseguro de sacar 2 piecitas, una derecha y una izquierda. Para mayor comodidad, doble acá la tela y corto el ras así es doble de tela. Entonces cortaremos 2 piezas de nuestro patrón trasero, 2 piezas de nuestro delantero y 4 piezas del bolsillo. Yo he sacado una unicolor para hacer una combinación. Vamos a comenzar colocándole a nuestro delantero nuestro bolsillo. Vamos a medir en nuestro patrón delantero por la parte del costado aproximadamente 4 o 5 centímetros, ¿sí? Y allí ubicaremos derecho con derecho nuestro bolsillo al ras del costado, que la curva del bolsillo nos quede hacia adentro. ¿Ok? Vuelvo a marcar desde la cintura de mi patrón delantero, voy a marcar 6 centímetros que corresponden a la pretina. Estos 4 centímetros o 5 centímetros que he marcado igualmente son parte de la pretina, pero no voy a colocar mi bolsillo en los 6 centímetros porque cuando yo vaya a doblar mi goma se me va a hacer más difícil agarrar el bolsillo. Entonces yo no la coloco aquí arriba tampoco porque me va a quedar mucha tela por dentro. Entonces la coloco aproximadamente por la mitad para que sea sencillo agarrar mi bolsillo y no me vaya a quedar tanta tela adentro junto con la goma. Entonces desde la cintura de nuestro patrón delantero voy a bajar 6 centímetros y voy a marcar.
Desde allí voy a bajar 4 centímetros, vuelvo a marcar y voy a entrar 1 centímetro, es decir, del costado hacia el tiro voy a marcar 1 centímetro. Aquí voy a volver a bajar entre 14 y 18 centímetros, va a depender de la talla que ustedes estén haciendo el short, ya que dependiendo de la talla va a ser el grueso o el ancho del puño de nuestro cliente. Como esto es una talla S, yo voy a marcar 14 centímetros. Marcaría acá. Y en estos 14 centímetros que he marcado, voy a entrar nuevamente 1 centímetro por la cantidad de centímetros que marqué aquí. Si yo deseo que el bolsillo no sea totalmente invisible, sino que sea parte de la decoración del short, que se vea un espacio de otro color, yo acá puedo entrar 1,5, 2, 3, la cantidad que yo desee, ¿ok? Cuando entro 1 es para que quede totalmente invisible y no se vea la parte de adentro de la bolsa. Si yo quiero que quede una decoración, lo puedo hacer de 2, 2,5. Entonces ahora voy a unir estos 2 puntos que yo he marcado, donde entré 1 centímetro a cada lado, los voy a unir con una línea recta. Y se me va a formar una especie de rectángulo, ¿ok? Ahora yo en mi máquina con una costura recta voy a coser de la siguiente manera. Voy a entrar, voy a bajar por los 14 centímetros y vuelvo a salir por el centímetro que marqué abajo. Es decir, voy a marcar como una C, ¿sí? Voy a coser de esta manera. Entro, bajo y salgo, como una C. Con costura recta, bien remataditas las puntas. Una vez que ya hemos pasado la costura en forma de C, vamos ahora a hacer unos piquetes en diagonal 1 centímetro aproximadamente antes de llegar al borde de la C, ¿sí? Aproximadamente por aquí voy a hacer un piquete en diagonal hacia la punta lo más pegadito que yo pueda sin cortar la costura, ¿ok? De esta manera. Hago otro hacia el otro lado. Acá, lo más pegadito que yo pueda sin cortar la costura y voy a voltear lo que sería la parte de la tapa de mi bolsa, la voy a echar hacia la parte de atrás, ok, y voy a sacar las punticas que acabo de cortar, las saco así, fíjense acá. Le doy con un alfiler para que baje bien aquí, ¿sí? Para formar nuevamente el rectángulo o la C. Acá se aprecia, ponerlo por el lado negro para que lo vean mejor. Acá, esta puntica la voy a sacar y le voy a colocar un alfilercito para que se sostenga. Acá está. ¿Ven? Entonces saco la otra. El piquete tiene que quedar bien hecho porque si no esta punta es muy difícil de sacar. Queda muy arrugado acá. Como en este caso. Entonces voy a cortar un pedacito más. Tiene que llegar bien hasta la puntica. Y ahora vamos a repisar, es decir, vamos a volver a pasar la costura en forma de C por todo el borde del bolsillo. Fíjense aquí. Voy a volver a pasar costura de esta forma. Una vez que ya yo pasé la costura pegadita al borde del repisado, voy a continuar armando mi bolsa. Voy a tomar la otra tapita de la bolsa, no me coincide, esta, y la voy a colocar, fíjense que ella quedaría así, ¿cierto? Entonces yo la voy a colocar revés con revés, acá de esta forma. Voy a colocarla revés con revés, es decir, la que ya yo tengo puesta acá en el short la voy a abrir
y sobre ella voy a colocar revés con revés la otra tapita de la bolsa y voy a coser por todo el contorno hasta llegar a esta punta. No voy a coser aquí, ¿ok? Sino hasta esta punta, a pie de máquina o con la overlock. Entonces, una vez yo he pasado over o he pasado costura recta por todo el borde de mi bolsillo, voy a pulir, ok, voy a cortar bien chiquitico todo el excedente de tela y ahora voy a voltear mi bolsillo. Lo voy a voltear y voy a repisar por donde acabo de pasar costura. Esta costura es opcional, si ustedes no quieren repisar y lo quieren dejar así, pues pueden hacerlo, ¿ok? Pero queda un poquito más bonita, queda más selladita. Fíjense entonces que ya yo repisé acá mi bolsillo, ya yo he pasado costura y así es como queda entonces la parte delantera de mi short. La parte que nosotros habíamos cosido, ok, en forma de C, la otra tapa del bolsillo viene a completarla para poder terminar de armar el short. Para continuar con el armado del short voy a tomar mi pieza trasera y la voy a colocar derecho con derecho, ¿sí? Mi pieza trasera con la delantera. Voy a nivelar acá la parte del costado y voy a pasar una costura con la overlock o una costura con la máquina recta a pie de máquina por todo el costado. Que debo tener cuidado acá, la parte del bolsillo, ¿ok? Debo pasar costura justo por acá, por donde está la parte de la C del bolsillo, ¿sí? Debo pasar costurita justo por aquí, ¿ok? De todas maneras, si nosotros entramos 1 centímetro cuando estábamos armando la C, esto debe cerrar cosiendo a pie de máquina, ¿ok? Si no, ustedes lo que hacen es más o menos marcar dónde está allí nuestro piquito y por allí es por donde entonces van a coser para que quede bien marcadito. También van a pasar costura recta acá en la entrepierna, hacen coincidir acá y pasamos también costura recta u overlock. Una vez rematados los costados y las entrepiernas de las dos partes del short, voy a tomar una sola de las piezas y la voy a voltear al derecho. Y ahora tomo esta pieza y la voy a colocar dentro de la que dejé al revés. Y voy a hacer coincidirlos en la parte del tiro. Acá coincidir las dos costuras del tiro. Voy a hacerlos coincidir por el tiro a nivel de la cintura, por la parte trasera, y también a nivel de la cintura por la parte delantera. Y voy a coser ahora igualmente con overlock y recta o con la recta y el zigzag para rematar todo el tiro en forma de U. Luego de que haga esto a mi ruedo, voy a hacer un ruedito de 1 por 1, es decir, voy a doblar 1 centímetro y vuelvo a doblar 1 centímetro. O puedo hacerlo de 1 por 2, es decir, doblo 1 centímetro y doblo luego 2 centímetros para que me quede así grueso y se vea un poquito más bonito. Vamos ahora a colocarle la goma a nuestro short. Primero vamos a medir el contorno de nuestra cintura. Yo acá la tengo el doblez, entonces mido desde aquí hasta acá, tengo 48. Por 2 tendría 96 centímetros. Este es el contorno de mi cintura. A este contorno le voy a restar 10 centímetros, es decir, 86. Y esa va a ser la medida de la que yo voy a cortar mi goma. Voy a medir aproximadamente 2 centímetros o 2 centímetros y medio en uno solo de los bordes de la goma y voy a cortar la parte que recubre la tirita de amarre. Acá voy a cortar toda esta partecita que la cubre, ¿ok? Solo en uno de los bordes.
Y ahora voy a hacer coincidir esta otra parte de la goma sobre la que acabo de cortar, estos 2 centímetros, y voy a coser con costura recta de esta manera. Voy a hacer un cuadro de este lado, ¿ok? Y un cuadro del otro lado, bien remataditos. En el short voy a ubicar mi parte delantera y en el centro voy a medir lo que es el ancho de mi goma. Fíjense que mi goma llega hasta aquí aproximadamente. Y en el centro, voy a marcar el centro de esta medida, sería aproximadamente 3 centímetros, sería más o menos 1,5 centímetros, 2 centímetros, porque recuerden que aquí luego se nos va un pedacito de tela. A esta altura voy a ubicar unos ojales o unos gafetes para poder pasar las tiras que amarren mi goma. Yo lo estoy haciendo en este primer espacio porque al doblar mi cinta va a quedar por dentro, pero si yo quiero que ella se vea, entonces yo voy a marcar, luego del ancho de la goma, voy a marcar 1,5 centímetros o 2 centímetros, y allí es que voy a marcar los ojales, porque entonces al doblar mi goma va a quedar por fuera mi tira de amarre, ¿ok? En este caso yo lo voy a hacer por dentro, entonces a la mitad del ancho de la goma voy a hacer unos ojales o unos ojetes, voy a colocar unos ojetes. Ya yo he marcado acá mis ojales, ven que son pequeñitos, no hace falta que sean tan grandes porque solo necesitamos que logre pasar la tirita por allí. Un tips cuando son telas delgadas es colocarle otro pedacito de tela por detrás para que quede más grueso y la tela no se nos vaya a ir, bien sea que esté colocando un ojal o un ojete, colocarle allí la tela doble. Bien, ahora que ya hicimos los ojales, vamos a marcar, ok, los ojales son necesarios o los ojetes siempre y cuando la tela sea rígida. Si es una tela stretch no hace falta que le hagamos ojales, incluso se nos va a dañar la tela, ok. Cuando sea una tela stretch lo que hacemos es hacer 2 piqueticos en este momento antes de colocar la goma y listo, no hace falta entonces que hagamos ahí unos ojales. Ubicaremos ahora 4 puntos centrales en nuestra goma. El primero sería acá, donde tenemos la unión, y el frente sería el segundo. Luego haremos coincidir estos 2 alfileres para encontrar así los laterales. Tenemos uno y tenemos el otro. Ahora vamos a hacer coincidir estos 4 puntos centrales con 4 puntos centrales de nuestro short, es decir, el delantero, el trasero y los 2 costados. Voy a colocar acá primero el trasero. Ok, para la parte del centro, del delantero, vamos a colocar de una vez las tiras dentro de nuestros gafetes o de nuestros ojetes o de nuestros ojales. Vamos a colocar la tira izquierda en el agujerito derecho y la derecha por el de izquierda, para que la tira sea alada de esta forma y no así, porque cuando la voy alando así, a medida que lo voy usando, se me va a ir rompiendo lo que es el ojal y se me va a ir dañando lo que es la misma goma. Entonces voy a introducir las tiras de forma cruzadas. Debo estar pendiente que la goma me quede viendo, las tiras me queden viendo hacia adentro, ¿ok? Hacia donde van hacia donde están mis ojales. Voy entonces a hacerle unos nuditos acá para que no se nos vaya la tirita y voy ahora a coser con un zigzag. Voy a ir estirando de alfiler a alfiler. Pasada ya la costura para pegar nuestra goma, vamos ahora a repisarla, es decir, volteamos la goma y vamos ahora a pasar un zigzag por todo el bordecito
y en este momento vamos a estirar es para que la tela se planche, ¿ok? Lo que nos pide aquí, lo que es la pieza, estiramos un poco hasta que la tela ahí se planche y pasamos nuestro zigzag para repisar toda la goma. En este momento debemos estar súper atentos que cuando volteamos la goma nos agarre lo que es la parte del bolsillo, que quede bien ubicadito, quede bien planchadito, no se nos vaya a venir o nos vaya a quedar por fuera. Cuando la goma voltee, entonces debe agarrar también lo que... Repisada entonces nuestra goma, ya tenemos toda la goma pegada. En este momento podemos proceder a realizar una costura decorativa. Esta se utiliza mucho en lo que es la parte de la costura industrial. Vamos a hacerle 2 canales a lo que es la parte de la pretina para que quede más arrochadita y quede más bonita. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuestra tirita de amarre está en el centro de nuestra pretina, entonces vamos a pasar una costura recta estirando nuestra goma que sea a pie de máquina del borde de la goma hacia adentro y luego del pie de máquina del borde de la goma acá abajo donde repisamos hacia adentro, para que queden 2 canales, ¿ok? Que marquen el centro por donde pasa la tira. Vuelvo y repito, lo vamos a pasar con una costura recta estirando nuestra goma. Y así nos queda entonces nuestro short. Con nuestra tirita aquí ajustable, nuestros bolsillos invisibles.